Para ello, Cacho, está lista ya nuestra siguiente invitada. Así es, le damos la bienvenida a Rosario Quisbert. Ella es representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, del IPSE, una entidad muy importante en el país. Le preguntamos y le damos la bienvenida a Rosario. De frente, Rosario, ¿qué productos van a sufrir ahora el incremento que deben pagar el 10% de aranceles después de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Qué productos en específico van a sufrir este incremento de aranceles? Rosario, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la cobertura. Bueno, si hablamos de los productos, Bolivia prácticamente exportado en el 2024 ha exportado 263 productos por un valor de 271 millones de dólares. Entre los productos más importantes está la castaña con 39 millones de dólares, la quinoa con 32 millones de dólares, el estaño está en el primer lugar con 76 millones de dólares, óxidos de antimonio, también está el azúcar, joyería, café, manufacturas de cuero, manufacturas de madera, y así entre los 200 productos estos son los principales, pero de todas maneras todos los productos que a partir del 5 de abril sufren un pago arancelario del 10%. Interesante este primer dato que nos proporcionas, Rosario. ¿Cómo se va a expresar este incremento arancelario? Digamos, de los 271 millones, ¿baja o sube las exportaciones? Bueno, creemos que podrían bajar las exportaciones porque esto implica subida de precios, ya no ser competitivos, porque existen otros países que también exportan estos productos, caso es la quinoa, por ejemplo. Además de que tenemos un competidor como es el Perú, también Estados Unidos produce ese producto. Entonces, el ser más competitivos va a tener que ser una tarea titánica para nuestros exportadores, no solo en ese producto, sino también en los otros que implica llegar al mercado americano. Y Rosario, ¿por qué Trump ha tomado en cuenta a Bolivia? No es necesariamente un enemigo, no es que Bolivia, digamos, es una especie de amenaza para la economía estadounidense. ¿Por qué crees que se ha tomado en cuenta a Bolivia como país que tiene que pagar 10% de aranceles ahora? Prácticamente Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, ha tomado esta medida no solo a Bolivia, sino a casi todos los países del mundo. Entonces, en América Latina, por ejemplo, están casi todos los países con el 10%, con excepción de Canadá y México, ellos porque tienen un tratado de libre. Rosario, parece que le ha entrado... Y prácticamente todos los países han sido, la mayoría han sido tomados en cuenta para esta aplicación de estos aranceles. Estados Unidos lo que quiere ahora es volver a los años atrás, cuando Estados Unidos tenía identidad de productos americanos. Tú decías, Rosario, que el impacto inmediato sobre nuestras exportaciones va a hacer que dejemos de ser competitivos, que ahí va a generarse el mayor efecto, y esto también va a repercutir, por ejemplo, en la pérdida de empleos. En vista de que bajan las exportaciones, tienen que tomar algunas medidas. O no van a ser inmediatas, pero va a ser mucho más difícil, va a ser cuesta arriba, como dice mi gerente Gary Rodríguez, el llegar al mercado americano. Ya no va a ser con esa facilidad. Por ejemplo, hace muchos años teníamos el ATPDA, un beneficio arancelario. Luego estábamos con el SGP Plus, que tiene un arancel cero, pero a partir del 5 de abril pues van a ser diferentes los aranceles para nuestro país. Una última consulta respecto de Bolivia, Rosario. Se habla, por ejemplo, en el caso de China, que se está aplicando un 34% de aranceles, más el 20% que ya tenía, entonces tienen que pagar 54%.
En el caso de Bolivia, ¿solamente es el 10% o hay que sumarle otro porcentaje de aranceles que estuviese pagando en este momento? Como mencionaba, Bolivia tiene el beneficio del sistema generalizado de preferencias, que es el 0%, que está todavía, no es. ¿No? Entonces, solamente va a ser el 10% en el tema arancelario. Perfecto, es muy importante esta aclaración, Rosario, porque hay muchos entendidos en economía que están diciendo que incluso podría llegar al 25%. Entonces no va a ocurrir eso. No. El arancel fijado por Estados Unidos es el 10%. Ahora sí, rápidamente a otros países, Rosario, ¿qué pasa con México y Canadá? Se han salvado prácticamente de este masazo arancelario que ha anunciado Donald Trump. Es cierto, pero de todas maneras es un agua de agua fría un balde de agua fría para nuestro país cuanto más necesitamos exportar, ¿no? Entonces van a bajar nuestras exportaciones porque no es lo mismo exportar con un arancel cero con un arancel de 10%. Entonces la diferencia es muy grande, van a encarecer los productos, tenemos que ser más competitivos para poder llegar a este mercado. ¿Qué significa ser más competitivos, Rosario? Antes de darle paso a mi compañera Celia, ¿qué significa para que podamos mantener los montos y los volúmenes que exportamos? Mejor precio, pero al tener un arancel de 10% esto implica mayores precios, tener logística, no es lo mismo, somos un país mediterráneo, no es lo mismo que un país cruzar toda una serie de países para llegar a mercado final. Eso implica costos, implica más tiempo para llegar a mercado final. Rosario, Shirley Gutiérrez le habla, muy buenas tardes. Una consulta, ¿realmente este tema de los aranceles que ha lanzado el gobierno de Trump va a afectar a la economía de nuestro país, considerando que solamente el 3% son de las exportaciones bolivianas son hacia este país, hacia Estados Unidos? Perdón, Shirley, si me puedes reiterar la pregunta porque se ha cortado la primera parte. Claro que sí, le decía si realmente va a tener un impacto fuerte en la economía de nuestro país esta disposición de nuevos aranceles que dispone el gobierno de Trump. Hola. Perdón, está cortando la llamada, no entiendo por qué. Sí, porque tengo señal correcta acá, pero bueno, tenemos un cierto corte. A ver si ahora sí me sale la pregunta correctamente. ¿Va a impactar de verdad y fuertemente en la economía, le decía Rosario, siendo que se considera que solamente de las exportaciones que realiza el país, solamente el 3% están destinadas hacia Estados Unidos, siendo una cifra tan baja, un porcentaje tan bajo, ¿tendría un impacto significativo en nuestra economía? Depende mucho del sector. Por ejemplo, el sector de estaños va a tener repercusión al igual que el sector de la castaña, de las nueces de Brasil y de la quinoa, de los principales productos que exportamos a Estados Unidos. Ellos van a ser los más afectados como sector. No tenemos tanto porcentaje de participación para el mercado americano, pero por sectores sí van a ser afectadas estas exportaciones. Muy interesante lo que acabas de señalar, Rosario, en esta respuesta a Shirley. Entonces, bajarán las exportaciones, se van a ver afectadas, y por sectores los principales que van a quedar afectados son castaña, quinoa y estaño. ¿Es así? Claro. Como les digo, tenemos el tema de joyería. Nuestro mercado principal para el tema de joyería es Estados Unidos. Tenemos manufacturas de madera, de cuero. Entonces, como les decía, por sector sí van a ser afectadas nuestras exportaciones. Perfecto. En la aplicación misma, todo arranca este sábado. Un exportador que quiera a partir de este sábado exportar madera, por ejemplo, o estaño, ya tiene que poner en su presupuesto 10% que tiene que pagar, y eso se traslada al consumidor final allá en Estados Unidos. Sí, es lo que normalmente ocurre, ¿no? De que el que paga los platos rotos es el consumidor cuando un producto encarece, ya sea en mercado final. Muchas gracias, Rosario, la verdad que muy explicativa tu
tus criterios sobre este tema que realmente está generando impacto mundial. Hay reacciones ya de las bolsas de países concretos como España. Caramba, esto va a generar, como dicen muchos entendidos, una verdadera guerra comercial a nivel global. Muchas gracias por tus explicaciones y estaremos en un contacto futuro. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Rosario Quisbert, ella es representante ejecutiva del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, que está totalmente al tanto de estos temas, ¿no? Y entonces, importante el apunte que nos hacía Rosario a propósito de esto que significa la nueva disposición que entra en vigencia ya nomás del anuncio, solamente unas horas o pocos días para que todo esto entre en vigencia, Cacho, y que afecta no solamente a nuestro país, como lo ha dicho Rosario, sino a muchos países que sin lugar a dudas están preocupadísimos con la situación porque los porcentajes son mucho mayores de este 10% que se ha designado a Bolivia, ¿no? Sí.